Vamos a hablar algo de anticoagulación en radiología intervencionista. Espero pues que tengamos algunos parámetros y algunas cosas importantes posterior a finalizar la charla para cuando nos veamos enfrentados a algunas preguntas. Entonces, muchas de las veces o muchos de los que estamos acá nos han dicho, doctor, solicitaron un procedimiento y lo primero que a veces respondemos o ha visto uno en la parte clínica es, ¿tiene tiempos de coagulación? A veces ni nos preguntamos qué tipo de procedimiento es, requerimos realmente los tiempos de coagulación, requerimos saber otras cosas importantes para el paciente. ¿Será importante o no será importante? O muchas veces ya nuestro personal que muy frecuentemente nos ayuda y que es altamente entrenado, lo que nos refiere es que no tiene tiempos de coagulación el paciente. Entonces, debemos preguntarnos es qué tipo de procedimiento es. Realmente sabemos si es de alto o bajo riesgo de sangrado, que ya lo vamos a clasificar. Y otras preguntas adicionales es, ¿debo suspender esa medicación? ¿No la debo suspender? ¿Debo retrasar el procedimiento o el diagnóstico que vamos a hacerle al paciente en el momento de la condición clínica que se encuentre? O si es tan urgente que debemos administrar algún tipo de hemoderivados. Entonces, hablando un poco del riesgo de sangrado asociado a los procedimientos, esto clásicamente se ha dividido en procedimientos de alto y bajo riesgo, pero en radiología intervencionista vemos que muchas veces los procedimientos por la falta de datos sobre el riesgo de sangrado que tenemos en cada uno de los procedimientos no son muy adecuados y por lo tanto impide muchas veces tener en cuenta exactamente cuál es el riesgo de sangrado que va a tener el paciente. ¿Qué consideramos un procedimiento de bajo riesgo de sangrado? Es aquel que se espera que rara vez tenga complicaciones hemorrágicas o que si llega a ocurrir podamos tener un control fácil de ese tipo de sangrado, drenajes superficiales o con simplemente una compresión manual podemos hacer una corrección de ese evento adverso que se presenta. Considerados procedimientos de alto riesgo de sangrado son aquellos que se esperan que puedan tener algún tipo de complicaciones o que si llegan a ocurrir no sea fácil su control, bien sea en cavidad abdominal o en la cavidad torácica, o más aún que si son sangrados así sean escasos puedan tener alguna complicación severa, teniendo en cuenta sobre todo el sistema nervioso central. Entonces, esta tabla es un poco pues, pesada, la importancia no es aprendérsela ni tenerla en cuenta, sino poder notar que en algunos de los casos otras sociedades se han interesado. Entonces, la Sociedad Europea de Cardiología también los divide en menor riesgo de sangrado, bajo riesgo y alto riesgo, que es como nosotros lo venimos teniendo en cuenta, y ellos hablan también de algunos procedimientos intervencionistas que hacemos, biopsias hepáticas, biopsias de riñón o reparos endovasculares de aneurismas abdominales o aneurismas de la aorta torácica. Entonces, esto es la tabla que nosotros generalmente manejamos. Importantes las cosas que debemos tener en cuenta es que cuando son procedimientos de bajo riesgo, como las toracentesis, las paracentesis, recambios de catéteres o cualquier procedimiento que tengamos que realizar con introductores menores de 5 frames, no se recomienda el uso rutinario de tiempos de coagulación, de recuento de plaquetas. Entonces, una de las cosas importantes y quizás dejarlo claro es que para aquellos procedimientos de bajo riesgo de sangrado no preguntemos aún más, ¿tiene tiempos de coagulación? Sino aquí nos debemos enfocar un poco es en saber qué condición clínica tiene de base el paciente, dado que si tiene alguna condición clínica asociada a una enfermedad de base que pueda generar trastorno en la coagulación o que se tenga manejo con anticoagulantes o antiagregantes, sí debe considerarse en esos casos específicos la solicitud de los tiempos de coagulación o de las pruebas de función plaquetaria. Si el paciente por algún otro motivo tiene los tiempos de coagulación y como vemos ahí están menos de 2 o 3 dependiendo pues el grupo poblacional y las enfermedades de base que se tengan, podemos considerar un rango adecuado para poder realizar el procedimiento. Y las plaquetas, si son más de 20,000, lo podemos realizar sin ningún problema. En el caso dado de que tenga esas plaquetas menos de 20,000, pues consideramos realizar alguna intervención, bien sea la transfusión de hemoderivados. Esto es para dejarlo claro que a pesar de que sean procedimientos de bajo riesgo de sangrado, que de manera inicial no requieren ninguna prueba de tiempos de coagulación ni recuento plaquetario, si el paciente tiene un trastorno hematológico, anticoagulantes, por algún motivo debemos pensar en que debemos individualizar ese paciente y hacer como tomar medidas de precaución para evitar pues complicaciones que pueden ser severas. De la otra forma en que dividimos este grupo son los pacientes de alto riesgo de sangrado o los procedimientos de alto riesgo de sangrado.
Vemos ablaciones, vemos intervenciones biliares, trombectomías, extracción de filtros de vena cava, únicamente cuando se tienen que realizar maniobras avanzadas para poder realizar el retiro. En el caso de que el filtro se encuentre mal posicionado y tengamos que hacer alguna maniobra avanzada. Si el filtro se encuentra en una adecuada posición y hacemos el procedimiento sin ninguna maniobra avanzada, simplemente enlazándolo y haciendo la extracción del mismo, se considera un procedimiento de bajo riesgo de sangrado. En este caso se recomienda el PT, el INR, recuento de plaquetas y hemoglobina. Los umbrales para poder hacer una corrección es el INR menos de 1, corregir si está prolongado, se considera prolongado más de 1.8 y las plaquetas si están menos de 50.000 debemos hacer la transfusión de plaquetas. Entonces nos preguntamos el PTT en dónde está en este momento y vemos que en ninguna de la guía está recomendada la evaluación del PTT, dado que se dieron cuenta que en esa evaluación de los pacientes que presentaban algún tipo de complicación, pues se veía que el PTT podía estar aumentado, disminuido y que realmente no se relacionaba con ningún tipo de complicación. Entonces, por lo tanto, pues saber que si no lo tenemos, pues no es una necesidad ni es una prioridad hacerlo de forma rutinaria. ¿Qué casos especiales debemos tener en cuenta? Entonces, muy frecuentemente hacemos intervenciones de la vía biliar o en aquellos pacientes que tienen una enfermedad hepática crónica y si tienen este tipo de enfermedad, pues sabemos que van a haber alteraciones en los tiempos de coagulación y frecuentemente se encuentra prolongado el PT, el INR y van a tener trombocitopenia. En este grupo de pacientes, los datos previamente descritos no se correlacionan con el riesgo de presentado de sangrado y lo que está recomendado por las guías es pues lo que ven en cuanto al INR y al conteo de plaquetas, pero lo que ellos hablan que se relaciona más frecuentemente con el riesgo de sangrado son los valores de fibrinógeno. En algunas guías hablan de que el fibrinógeno debe estar más de 80, otros más de 100, pero en términos generales se habla de que un fibrinógeno más de 100 miligramos sobre decilitro es un parámetro correcto para poder realizar intervenciones de alto riesgo de sangrado en aquellos pacientes que van a ser llevados a procedimientos de alto riesgo. Entonces, esto es una evaluación que debemos hacer de manera continua durante todo el procedimiento. Entonces, debemos tener en cuenta la parte pre, la parte peri y la parte posoperatoria o postprocedimiento y siempre debemos pensar, ¿es mayor el riesgo de sangrado que yo tengo al tener estos medicamentos o es más el riesgo de trombosis que yo le puedo generar al paciente al suspender cualquier tipo de anticoagulante o antiagregante? Clásicamente se han descrito muchas escalas de evaluación del riesgo de trombosis. Esta escala pues es como la más utilizada, aunque fue creada para evaluación de eventos isquémicos cerebrovasculares, pero pues nosotros lo que hacemos es, o lo que se ha hecho tradicionalmente es extrapolar esta evaluación de la escala de riesgo, donde se va a brindar cada uno de los ítems un puntaje y esto nos va a dar como el riesgo de que el paciente pueda tener algún evento cerebrovascular por año. Entonces debemos evaluar, ¿es mayor ese riesgo de sangrado? ¿Es mayor el riesgo de trombosis? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, aparecen muchos medicamentos que debemos tener en cuenta. Acá, pues, son varias tablas. Esto es de la Sociedad Europea de Cardiología, donde se habla de que las heparinas no fraccionadas y las heparinas, por ejemplo, de bajo peso molecular en los procedimientos que son considerados de bajo riesgo, como pueden ver, casi todos los procedimientos de bajo riesgo que tienen algún tipo de medicamento no requieren la suspensión del medicamento para realizar el procedimiento. O sea, aquellos de recambios de catéteres, toracentesis, paracentesis, procedimientos que sean realizados con catéteres menores de 6 French, podemos hacer el procedimiento sin requerir una suspensión de ninguno de ellos. Quizás la warfarina hay que tener unas consideraciones, cuando es menos de 3 podemos hacer el procedimiento y cuando es más de 3, pues hacemos una terapia puente. Aquí es importante tener en cuenta que como la jefe les comentó, en la evaluación que ellas hacen del paciente en la entrevista, la parte de la anticoagulación es muy clara y pues tenemos el apoyo y se hace un manejo integral con la clínica de anticoagulación. Nosotros conocemos a estos parámetros, pero nos vemos siempre muy apoyados de ellos para poder hacer como otras intervenciones o manejos avanzados en cuanto a la suspensión de los medicamentos.
En esta tabla vemos también el manejo de los antiagregantes. Casi todos no requieren la suspensión. Quizás los medicamentos de la glicoproteína 2B3A requieren suspender 24 horas del procedimiento, pero en términos generales el mensaje con esta tabla es que la mayoría de los procedimientos de bajo riesgo en aquellos pacientes con antiagregantes los vamos a poder realizar quizás en las primeras 24 horas después de solicitado el procedimiento, de que nosotros conozcamos y podamos tener alguna intervención con el paciente. El manejo de los anticoagulantes en el alto riesgo de sangrado, pues ya vemos que muchos sí ya aprenderse, pues la tabla se aprende uno quizás los que maneja frecuentemente, pero hay algunos importantes como el Fondaparinux, por ejemplo, que tiene mucho que ver la tasa de filtración glomerular y debemos conocer esto para poder hacerle la suspensión del medicamento y poder realizar el procedimiento. Aquí cabe resaltar que en todas las tablas pues, es importante saber cuándo vamos a reiniciar el anticoagulante o el antiagregante. Los pacientes frecuentemente cuando les va uno a dar alta, le preguntan cuándo reinicio mi medicamento, porque quizás para ellos es también tan importante el procedimiento y el riesgo de sangrado no lo miden tanto, sino miden más las complicaciones posteriores que pueden tener, si son trombosis o si son algunas otras complicaciones de forma vascular. Y esto es también el manejo de los anticoagulantes y por último el manejo de los antiagregantes, en donde pues vemos que para cada uno hay unos parámetros claros que pues los podemos tener y nosotros pues tenemos las tablas y podemos en conjunto con el personal de enfermería llegar a hacer como la evaluación. Aquí el clopidogrel y la ASA vemos que se suspenden de 3 a 5 días, el clopidogrel 5 días antes del procedimiento y la aspirina de 3 a 5 días. ¿Cuándo hacemos? Esto es de la Sociedad Europea de Cardiología de este año y ellos hablan de procedimientos intervencionistas no vasculares. Entonces tenemos un procedimiento de alto riesgo de sangrado, entonces lo clasificamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Si es un procedimiento que no es de alto riesgo de sangrado, ellos dicen continúe con la terapia dual que viene recibiendo el paciente. Si el procedimiento es alto riesgo de sangrado, debemos evaluar, tiene alto riesgo trombótico y ellos definen estas dos cosas. Tuvo una intervención coronaria percutánea menos de un mes o tiene un síndrome coronario agudo menos de 3 meses. Si tiene alguna de estas dos, se considera alto riesgo trombótico y ahí va a tener unas consideraciones especiales. Y lo otro es si el paciente tiene alto riesgo de trombosis del stent. Quizás nosotros no hacemos esto de una manera siempre directa, pero sí nos apoyamos de los grupos de cardiología para poder saber si se puede suspender o no el procedimiento. Si el paciente es considerado con un alto riesgo trombótico o alto riesgo de trombosis del stent, lo que debemos preguntarnos ¿es un procedimiento urgente? Si no es un procedimiento urgente, difiramos el procedimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos previos de alto riesgo trombótico y alto riesgo de trombosis del stent hayan sobrepasado el tiempo y podamos hacer el procedimiento. Si el procedimiento es urgente, lo que hacemos es una terapia puente y realizamos el procedimiento. Por otra parte, si el procedimiento tiene alto riesgo trombótico o alto riesgo del stent y la respuesta es no, lo que vemos es decir, continuar la aspirina y lo que se hace es suspender el inhibidor P2Y y pues aquí están los días claves para poder hacer la suspensión. Es de la forma en que lo manejamos para poder hacer quizás otros tipos de procedimiento en pacientes que tienen algún tipo de antiagregación dual. Aquí es el paciente con una terapia anticoagulante. Entonces, el procedimiento es de alto riesgo de sangrado. Si el procedimiento es alto riesgo de sangrado, lo que debemos decir es tiene alto riesgo trombótico. Si no tiene alto riesgo trombótico, interrumpimos el anticoagulante y podemos realizar el procedimiento. Si el procedimiento es de alto riesgo trombótico, generalmente debemos preguntarnos, ¿tiene una válvula mecánica cardíaca o son pacientes con alto riesgo tromboembólico por alguna otra condición? Generalmente los pacientes con válvula mecánica cardíaca lo que hace es tener warfarina y se hacen terapias puentes para poder realizar el procedimiento. Si el paciente tiene alto riesgo tromboembólico, lo que decimos es, ¿podemos diferir el procedimiento? Si lo podemos diferir, lo llevamos hasta 3 meses después del evento cerebrovascular o tromboembolismo venoso que haya presentado, y si no es posible diferirlo, nuevamente se recomienda warfarina, nuevos anticoagulantes y hacer terapia puente en este tipo de casos. Por el otro lado, si el procedimiento no es de alto riesgo de sangrado, lo que recomiendan es continuar con la warfarina y mantener el SINR en el límite inferior para poder nosotros realizar el procedimiento. Si tiene nuevos anticoagulantes, se deben interrumpir dentro del menor tiempo posible y hacer una reactivación inicial rápida de estos medicamentos. Ya para finalizar, cuando tenemos y hemos clasificado todos nuestros pacientes, debemos conocer
principios quizás básicos en cuanto a la administración de componentes sanguíneos. Entonces, la causa e indicación más común para la administración de componentes sanguíneos es la pérdida de sangre de manera aguda durante un evento quirúrgico, pero recordemos que si evaluamos el paciente de manera previa, sabemos si tiene alto riesgo de sangrado o no tiene alto riesgo de sangrado, y quizás en algunos casos debemos hacer la transfusión de algunos hemoderivados. Entonces, clásicamente, cuando hay deficiencia en la capacidad del transporte de oxígeno, hacemos administración de glóbulos rojos, o cuando hay coagulopatía clínicamente significativa, debemos hacer transfusión de hemoderivados hemostáticos, y quizás en esta última parte es donde nosotros generalmente hacemos algún tipo de intervención. Para la administración de plasma fresco congelado, la tenemos en cuenta cuando el paciente requiere una reversión urgente del efecto de la warfarina en una coagulopatía conocida, si hay deficiencia de algún tipo de factor sanguíneo, y si hay casos de púrpura trombocitopénica. Si tenemos este grupo de pacientes, lo que debemos sospechar es que el sangrado que se esté presentando sea por estas causas, y podemos hacer administración de plasma fresco congelado. Los valores que se tienen en cuenta en el laboratorio es que el paciente tenga tiempos de protrombina más de 1.5, el PTT esté prolongado más de 2 veces, o el INR sea más de 2. Esto es cómo se debe almacenar. Miren que el almacenamiento requiere unas condiciones de temperatura de menos 0 grados, y la dosis que está calculada es de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Cuando hacemos la administración del plasma fresco congelado, vamos a generar un aumento del 30% de la actividad de la coagulación, y lo que se espera es que con solo esto haya una corrección de ese evento de sangrado que se presenta. La vida media aproximada es de 6 horas, entonces hay que tener unas condiciones tanto de temperatura como de tiempo en la mente, y poder prever que el paciente, si llega a presentar alguna complicación hemorrágica, sea fácil obtener este tipo de hemodiderivado. Quizás aquí ya se amplía un poco la exposición en hablar sobre cómo revertir la warfarina. Ya debemos saber si hay sangrado activo, si no hay sangrado activo, y de acuerdo a eso determinar el estado hemodinámico del paciente, y así mismo hacer la corrección. Pero en términos generales podemos tener en cuenta que aquel paciente que vamos a hacer una reversión oral, la vitamina K es de 1 a 2.5 miligramos para hacer la reversión, y endovenoso de 5 a 10 miligramos. Entonces, tenerlo en cuenta, pero pues esto es un tema que puede ampliarse un poco más, y va a dar como para tener en cuenta otras condiciones del paciente. En cuanto a la administración de plaquetas, el paciente que viene presentando el sangrado y tiene un recuento por debajo de 50.000, debemos considerar la transfusión de plaquetas. Por el contrario, si el recuento está entre 50.000 y 100.000, pero el paciente tiene disfunción plaquetaria o viene con alguna terapia antiagregante, y además de eso, durante el procedimiento encontramos que hay un sangrado activo, debemos hacer la transfusión. Lo otro es que si el paciente tiene unas plaquetas entre 50.000 y 100.000 y va a ser llevado a algún tipo de procedimiento, que cualquier sangrado, así sea escaso, puede generar complicaciones severas como en el sistema nervioso central, se recomienda también hacer una transfusión. Esto, pues, la parte de anestesiología, cuando se hacen procedimientos un poco avanzados, o que tengan algún riesgo de sangrado, y ellos están en la sala de hemodinamia, pues son los que nos apoyan con toda esta mecanismos de transfusión que se le realizan al paciente. Como cosas a tener en cuenta, una féresis de plaquetas contiene más o menos de 6 a 8 unidades de plaquetas. La dosis por cada unidad de plaquetas es más o menos 10 kilogramos por peso. Cuando hacemos la administración de una unidad de plaquetas, más o menos aumentamos 5.000 el número de plaquetas, y cuando hacemos la transfusión de las aféresis, varía mucho. Podemos hacer una mejoría o un aumento de plaquetas hasta de 50.000, es lo que esperamos tener en cuenta. Preferiblemente, cualquier procedimiento que vaya a ser sometido el paciente y nosotros le hacemos una administración de plaquetas, se debe realizar quizás en la primera hora posterior a la administración de plaquetas. Muchos artículos hablan que se puede llevar hasta 4 horas, pero sí se ha visto que después de la hora disminuye significativamente el número de plaquetas, y puede haber, pues, aumentar el riesgo de sangrado. Ya esto, para terminar, los crioprecipitados, importante saber que aumentan los niveles de fibrinógeno, y recordando de la parte inicial, el fibrinógeno es el que debemos tener en cuenta en aquellos pacientes que tienen alguna hepatopatía crónica. El cálculo se hace más o menos de 10 a 15 mililitros por kilogramo. Si el paciente tiene menos de 80 o 100 miligramos sobre decilitro, recuerden lo que les dije, hay como un valor ahí entre 80 y 100,
para hacer el procedimiento más seguro quizás es 100 el valor que debemos tener en cuenta. Se debe considerar la administración de crioprecipitados. Cuando hay hemorragia microvascular en pacientes que reciben una transfusión masiva, no se puede medir el fibrinógeno y no nos va a servir mucho, por lo cual conocer todo lo que hemos hablado previamente, la condición del paciente previa, de qué procedimiento vamos a realizar es muy importante para poder saberlo, o si tiene deficiencia congénita de fibrinógeno, pues se recomienda hacer la administración sí o sí previa al procedimiento. Eso es pues lo que les traía. Espero que tengan algunas cosas claras y puntuales y que podamos aportar siempre en hacer los procedimientos de una manera rápida, segura para el paciente y que evitemos pues prolongar muchas veces pidiendo tiempos de coagulación o haciendo suspensión de medicamentos que pueden aumentar o disminuir el riesgo trombótico. Muchas gracias.